Dicen que Dios aprieta, pero no ahoga. ¿Has escuchado esta frase? Quienes la repiten insinúan que, aunque Dios permite que pasemos por dificultades, nunca dejará que esas dificultades nos destruyan por completo. Pero, ¿qué hay realmente detrás de las pruebas de Dios? ¿Por qué a veces los creyentes más fieles sufren situaciones tan duras que ponen su fe al límite? Bienvenido a esta exploración intrigante. Hoy revelaremos qué hay detrás de las pruebas de Dios, tal como lo muestra la Biblia. Desde la primera página hasta la última, la Biblia está llena de historias de fe puesta a prueba. Estas historias son hazañas dramáticas, momentos de decisión al filo del abismo, situaciones que perfectamente podrían ser el guión de una película, solo que ocurrieron de verdad. Y lo más importante, en cada una de ellas veremos destellos del plan divino, obrando detrás del telón del sufrimiento humano. Para entender las pruebas de Dios, viajemos a tiempos antiguos, a las páginas de la Biblia. Allí veremos que Dios nunca ha prometido una vida sin dificultades. Al contrario, incluso sus siervos más cercanos pasaron por pruebas intensas. Veamos algunos casos emblemáticos, empezando por uno de los más estremecedores. Imagina a Abraham, anciano y bendecido, contemplando a su amado hijo Isaac. Isaac es el hijo de la promesa, el milagro concedido por Dios en la vejez de Abraham y Sara. Abraham debe haber sentido que su fe había sido recompensada con creces. Pero entonces sucede algo que lo cambia todo. La Biblia relata que cierto día Dios probó a Abraham. Génesis 22:1. ¿Y de qué manera lo probó? Dios lo llamó por su nombre, y cuando Abraham respondió, «Heme, aquí», Dios le pidió lo impensable, que ofreciera en sacrificio a su propio hijo, a Isaac, aquel hijo tan esperado y amado. «Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ofrécelo allí en holocausto». Génesis 22:2. Sí, así como lo oyes, una orden desconcertante y dolorosa. ¿Podemos imaginar la angustia de Abraham? Seguramente esa noche no durmió, con el corazón hecho un nudo. Sin embargo, a la mañana siguiente, Abraham no cuestionó a Dios en voz alta. Obedeció. Montó su asno, llevó a Isaac y la leña, y emprendió el camino hacia el monte que Dios le indicaría, el monte Moria. Fueron 3 días de viaje silencioso y agonizante. Isaac, sin saber la verdad, incluso preguntó inocentemente, «Padre, llevamos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio?» ¿Te imaginas el dolor punzante que sentiría Abraham al escuchar eso? Aún así, con la voz entrecortada quizás, Abraham respondió, «Dios proveerá el cordero, hijo mío». Al llegar a la cima del monte, Abraham construyó el altar con las piedras, colocó la leña, ató a Isaac, quien al darse cuenta debió quedarse atónito y quizá aterrorizado, y elevó el cuchillo temblando en su mano. ¡Qué escena tan dramática! Justo en ese instante crítico, cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo en obediencia total, una voz poderosa desde el cielo lo detuvo. Era el ángel de Dios clamando, «Abraham, Abraham». No extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Génesis 22:12. Abraham soltó el cuchillo, sin poder contener seguramente las lágrimas de alivio. Levantó la vista y vio un carnero enredado por los cuernos en unos matorrales. Ese carnero sería el sacrificio en lugar de Isaac. Dios había provisto, tal como Abraham confió que haría. Aquella montaña fue luego llamada Jehová Jiré, que significa «El Señor provee». Respiremos junto con Abraham. Su hijo estaba a salvo. ¿Pero qué fue todo eso? ¿Por qué Dios le haría pasar por semejante experiencia aterradora? Este evento no fue un castigo. La Biblia misma lo llama una prueba. ¿Y cuál era el propósito? Dios quería comprobar y demostrar la fe y la obediencia absolutas de Abraham. Abraham había confiado en Dios por décadas. Había dejado su tierra siguiendo una promesa. Había esperado un siglo por su hijo. ¿Seguiría confiando y obedeciendo cuando Dios le pidiera lo más amado de su vida?
La respuesta de Abraham fue sí. Él demostró que amaba a Dios sobre todas las cosas, incluso sobre su propio hijo. Y Dios, por supuesto, no permitió el sacrificio humano. Nunca fue su intención que Isaac muriera. Lo que Dios deseaba era el corazón de Abraham, su fidelidad sin reservas. Y Abraham salió de aquella prueba con la fe pulida como el oro. De hecho, inmediatamente después Dios lo bendijo de nuevo y confirmó las grandes promesas sobre su descendencia. Podemos imaginar a Abraham abrazando a Isaac, con el alma rebosando gratitud, y entendiendo que Dios tenía un propósito profundo detrás de todo. Enseñarle que confiara plenamente, incluso cuando no entendía el por qué. Abraham superó la prueba más difícil de su vida, pero no fue el único en enfrentar pruebas divinas. Pasemos ahora a otro de los casos más famosos de la Biblia. La historia de Job, un hombre justo cuya fe fue probada en el crisol del sufrimiento. Job era un hombre íntegro, próspero y devoto a Dios. Tenía una familia numerosa, tierras, ganado en abundancia y una vida respetable. Sin embargo, en un giro inesperado y dramático, Job lo pierde todo en muy poco tiempo. Según el relato bíblico, en cuestión de días le llegan noticias devastadoras. Sus ganados fueron robados o destruidos, sus siervos asesinados, todos sus hijos murieron en un terrible accidente, y por si fuera poco, Job contrajo una enfermedad horrible que llenó su cuerpo de llagas dolorosas. ¡Qué prueba tan extrema! Imagínate por un momento el dolor insondable de este hombre, sentado sobre ceniza, rascándose las llagas con un trozo de teja, con el corazón destrozado por la pérdida de sus hijos. ¿Habrá algo peor? Su propia esposa, desesperada al verlo sufrir, le dijo: ¿Todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Una reacción humana ante la tragedia incomprensible. Y sus amigos, en lugar de consolarlo, insistían en que debía haber hecho algo muy malo para merecer semejante castigo. Le decían que confesara su culpa oculta. Pero Job estaba confundido, porque él sabía que no había cometido maldad que justificara tal calamidad. ¿Era esta situación un castigo o una prueba? La Biblia nos deja ver que, detrás de escena, Dios estaba permitiendo que Job fuera probado, precisamente porque era justo, para demostrar la autenticidad de su fe. En medio de su dolor atroz, Job pronunció una frase que ha resonado por siglos como muestra de fe en la tormenta. Dijo: Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1, 21. ¡Qué impresionante! A pesar de todo, Job no maldijo a Dios. Se lamentó, sí. Lloró e incluso llegó a maldecir el día en que nació por la amargura que sentía. Preguntó: ¿por qué me pasa esto si he sido justo? Pero nunca volvió la espalda a Dios. Job estaba confundido con Dios. Llegó a cuestionar, a derramar su amargura en oración, pero seguía dirigiéndose a Dios, no en contra de Dios. Esa es una diferencia importante. Al final del libro, después de largas discusiones, Dios mismo le habla a Job desde un torbellino. Curiosamente, Dios no le explica el porqué de su sufrimiento con detalles. No le dice: Satanás me pidió probarte y yo accedí, aunque eso es lo que pasó en el trasfondo, según el inicio del relato. En cambio, Dios le muestra a Job un panorama de su grandeza. Le hace ver la creación majestuosa, las maravillas de la naturaleza, cosas que están más allá de la comprensión humana. Con esto, Job entiende que Dios es sabio y soberano, que hay propósitos que quizás el ser humano no alcanza a entender. Job pasa la prueba de su fe. Nunca maldijo a Dios ni lo abandonó. Y al final, Dios lo bendice más abundantemente que antes. La Biblia dice que Job recibió el doble de lo que había tenido. Nuevas riquezas, nueva familia, tuvo más hijos e hijas, y una vida larga. Pero quizás la mayor recompensa fue que Job conoció a Dios de una forma más profunda. Él mismo declara, con humildad renovada: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, antes te conocía de referencia, ahora te conozco de verdad. La prueba lo purificó como el fuego purifica el oro. La fe de Job, al igual que la de Abraham, salió fortalecida y aprobada,
Hasta aquí hemos visto dos tipos de pruebas. La de Abraham, que fue una prueba de obediencia y entrega. ¿Estaría dispuesto a obedecer a Dios a cualquier costo? Y la de Job, una prueba de fidelidad en medio del sufrimiento injusto. ¿Seguiría confiando en Dios aun cuando todo parecía señalar que Dios lo había abandonado? Ambos pasaron sus respectivas pruebas, aunque en el momento deben haber sufrido angustia enorme. Pero sigamos, porque la Biblia tiene más ejemplos, cada uno con sus matices. Consideremos a José, el hijo de Jacob, en el Génesis. José de joven tuvo sueños de grandeza dados por Dios, pero sus hermanos, movidos por la envidia, lo vendieron como esclavo a una caravana que iba a Egipto. Un verdadero acto de traición de su propia sangre. En Egipto, José fue sirviente en casa de un oficial. Uno pensaría que siendo fiel, pronto sería reivindicado, pero al contrario. Otra prueba le aguardaba. Por rechazar las proposiciones deshonestas de la esposa de su amo, José quiso mantenerse íntegro ante Dios. Fue acusado falsamente de un crimen y encarcelado. Así, de la esclavitud, pasó a la prisión injustamente. Años y años pasó José tras las rejas, olvidado por quienes podrían haberlo ayudado. Desde la perspectiva humana, parecía que a José le llovían desgracias sin parar a pesar de ser un buen creyente. ¿Dónde estaba Dios en todo esto? ¿Por qué permitía tanta injusticia? Sin embargo, la Biblia nos muestra que Dios estaba con José, aún en la cárcel, dándole gracia ante las personas. Todo aquello era una larga prueba para moldear el carácter de José y para un fin mayor que nadie podía imaginar en ese momento. Muchos años después, ocurrió un giro sorprendente. Mediante una serie de eventos providenciales, la interpretación de unos sueños del faraón, José fue liberado de la prisión y elevado al cargo de gobernador de Egipto, el segundo al mando, después del faraón. Pasó de prisionero a primer ministro en un solo día, por así decir. ¿Y qué crees? José terminó precisamente salvando de morir de hambre a miles de personas durante una gran sequía, incluyendo a la familia de sus propios hermanos que lo habían vendido. Cuando al fin se reencuentra con sus hermanos, esos que le hicieron tanto mal, José ya no tiene rencor. Él comprendió el plan de Dios detrás de sus pruebas y lo resume en una poderosa declaración dirigida a sus hermanos arrepentidos. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50, 20. En otras palabras, ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios tenía otro propósito, y transformó ese daño en un bien mayor. ¡Qué lección! A veces las pruebas que enfrentamos nos parecen crueles o sin sentido, pero con el tiempo podemos llegar a ver que Dios las usó para un bien que no habríamos conseguido de otra forma. En el caso de José, su sufrimiento lo llevó a una posición desde la cual pudo salvar a su familia y a naciones enteras. Su fe, su integridad y su paciencia durante años difíciles fueron recompensadas en el momento oportuno. La historia de José nos consuela. Nuestras demoras, pérdidas e incluso traiciones pueden ser parte de un plan maestro de Dios, aunque en el presente no lo entendamos. Ahora veamos otro tipo de prueba muy distinto. La prueba de la perseverancia bajo persecución y peligro mortal. Para esto, trasladémonos mentalmente a Babilonia, muchos siglos después de Abraham y José. Allí nos encontramos con tres valientes jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego. Así los llamaban en Babilonia. Ellos, junto con el profeta Daniel, eran israelitas desterrados que servían en la corte del rey Nabucodonosor. Este rey construyó una estatua gigante de oro y ordenó que todos se inclinaran a adorarla bajo pena de muerte. Imagina el dilema. Estos jóvenes creían en el Dios verdadero y sabían que adorar ídolos iba contra su fe. ¿Qué harías tú? ¿Obedecerías al Rey poderoso para salvar tu vida? ¿O obedecerías a Dios, arriesgándote a morir? Sadrac, Mesac y Abednego fueron puestos a prueba en este punto crucial. Decidieron permanecer fieles a Dios y se negaron rotundamente a postrarse ante la estatua. Cuando el rey enfurecido los confrontó, ellos le dijeron sin titubear que confiaban en que Dios podía librarlos del castigo. ¿Y si no? Es decir, aunque Dios no los salvara físicamente, igual no servirían a los dioses falsos.
¡Qué convicción tan tremenda! El rey, lleno de ira, ordenó que arrojaran a esos 3 jóvenes al horno de fuego ardiendo, calentado 7 veces más de lo normal. La situación no podía ser más dramática. Los ataron y los lanzaron vestidos al horno incandescente. Los guardias que los arrojaron murieron quemados por la llama al acercarse, de tan caliente que estaba. Parecía el fin de estos hombres de fe. Pero lo que ocurrió a continuación desafía toda lógica humana. De repente el rey Nabucodonosor se puso de pie sobresaltado y preguntó: ¿No echamos a 3 hombres atados al fuego? Yo veo 4 hombres, sueltos, caminando en medio del fuego, y el cuarto tiene semejanza de hijo de los dioses. Sí, una cuarta figura sobrenatural apareció en el horno junto a Sadrach, Mesach y Abednego. Dios envió a su ángel. Muchos creen que fue una aparición divina del mismo Cristo antes de nacer, pero en cualquier caso, un protector celestial, que caminó con ellos en medio de las llamas y evitó que se quemaran. Cuando los jóvenes salieron del horno, la multitud no podía creerlo. No tenían ni una quemadura, ni siquiera olían a humo. Habían sido plenamente librados por Dios en esta prueba de fe. El poderoso Nabucodonosor, boquiabierto ante el milagro, reconoció la grandeza del Dios de Israel. Esta prueba tuvo un impacto público enorme. Por la fidelidad de 3 muchachos, incluso un rey pagano proclamó: «No hay otro Dios que pueda librar como este». La fe de ellos, probada en el fuego literal, resultó en gloria para Dios y en un testimonio inolvidable para todo un imperio. Ahora puede que alguien piense: bueno, pero en ese caso Dios los salvó milagrosamente. Así cualquiera mantiene la fe. ¿Qué hay de cuando el milagro no ocurre y el creyente muere por su fe? Buena pregunta. Y la Biblia también nos da ejemplos de esos casos, para mostrarnos que incluso entonces la prueba tiene sentido. Recordemos brevemente a Esteban, en el Nuevo Testamento, el primer mártir cristiano. Esteban predicó con valentía, y por causa de su testimonio, una turba enfurecida lo apedreó hasta matarlo. Él murió perdonando a sus agresores y viendo los cielos abiertos, a Jesús esperándolo. Su muerte fue terrible, pero su fe bajo prueba brilló tan fuerte que inspiró a la iglesia primitiva y, curiosamente, impactó a un joven testigo de aquella ejecución, Saulo de Tarso, quien más tarde se convertiría en el apóstol Pablo. Dios no libró a Esteban de la muerte física, pero lo recibió en gloria con una corona de vida. La Biblia promete: «Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman». Santiago 1, 12. Es decir, hay recompensa eterna para quien permanece fiel hasta el final. Así que, ya sea como en el caso de los 3 jóvenes del horno que fueron librados aquí en la tierra, o como Esteban que selló su fe con su vida, la prueba nunca es en vano. Si vivimos, viviremos para dar testimonio de la fidelidad de Dios. Si llegamos a morir por Él, entramos en su presencia victoriosos. En ambos casos, Dios es glorificado y la fe triunfa. Hemos visto que hasta el mismo Hijo de Dios enfrentó pruebas muy dolorosas. No olvidemos a Jesús. Él no vino a la tierra a tener privilegios sin sufrimiento. Al contrario, abrazó nuestras pruebas humanas para darnos ejemplo. La noche antes de la crucifixión, Jesús pasó por quizá la prueba espiritual más intensa de todas, el Getsemaní. En ese huerto, Jesús estaba angustiado hasta el extremo, sabiendo que pronto sería arrestado, torturado y clavado en una cruz. Sus discípulos dormían, incapaces de velar con él. Jesús se apartó a orar, y la agonía fue tal que, dice el Evangelio, su sudor era como gotas de sangre cayendo a la tierra. ¿Te imaginas el nivel de estrés y tristeza? Él mismo dijo: «Mi alma está muy triste, hasta la muerte», y en su oración dejó ver la lucha interna. «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22, 42. ¡Qué palabras tan profundas! Jesús, en su humanidad, expresaba: «Padre, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero ante todo, que se haga tu voluntad, no la mía».
Fue una prueba de obediencia y de confianza absoluta en el plan del Padre, aun cuando implicaba un sufrimiento indescriptible. Y sabemos cómo terminó. Jesús fue arrestado esa misma noche. Pasó por juicios injustos y tormentos y terminó clavado en la cruz al día siguiente. Los cielos parecieron guardar silencio mientras el Hijo exclamaba: «Dios mío, ¿por qué me has desamparado?», en medio de su dolor. Sin embargo, esa prueba, la más injusta y cruenta de la historia, pues Jesús era sin pecado, tenía un propósito divino glorioso. Mediante su sacrificio, Jesús tomó nuestro lugar y ganó la salvación para la humanidad. La muerte no fue el final. Al tercer día resucitó victorioso. La cruz, que parecía la derrota más grande, se convirtió en la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. Jesús venció la prueba suprema y ahora ofrece esperanza a todos. De modo que, si alguna vez piensas que Dios no entiende tu dolor, recuerda esto. Jesús también pasó por pruebas y sufrimiento. La Biblia dice que Él es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él caminó por el valle de lágrimas antes que nosotros, y salió al otro lado en triunfo, para guiarnos. Hagamos una pausa y reflexionemos. Abraham, Job, José, Sadrac y sus amigos, Esteban, el mismo Jesús. La lista es larga. Personajes distintos, épocas distintas, pruebas distintas. ¿Qué tienen en común todas estas historias? Que Dios estaba obrando detrás de cada prueba, refinando la fe, enseñando lecciones valiosas, cumpliendo planes más altos. Nada fue porque sí. En cada caso, al final la fe salió más fuerte, y Dios fue glorificado. Llegados a este punto, quizás te estés preguntando: de acuerdo, entiendo las historias, veo que las pruebas suceden y que al final traen algo bueno. Pero ¿por qué Dios simplemente no nos enseña de otra forma? ¿Por qué mediante el dolor, la pérdida o la lucha? Esta es una pregunta muy válida. Tratemos de responderla explorando las enseñanzas que la misma Biblia nos da al respecto. Primero, las pruebas revelan lo que hay en nuestro corazón y afirman nuestra fe. Hay un pasaje en el que Moisés le recuerda al pueblo de Israel por qué Dios los hizo pasar 40 años en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Les dice que Dios los humilló y los probó para saber lo que había en su corazón, si guardarían sus mandamientos o no. En el desierto, Israel enfrentó hambre, sed, fatiga, y así salió a la luz su tendencia a quejarse, a desconfiar, a añorar Egipto. Dios ya sabía lo que había en sus corazones, pero las pruebas se los mostraron a ellos mismos. De igual modo, Dios permite a veces que atravesemos desiertos personales donde no tenemos más apoyo que Él, con el fin de que nosotros mismos veamos dónde estamos parados en la fe. Una fe que no ha sido probada realmente no se conoce a sí misma. Es fácil decir: yo confío en Dios cuando todo va bien. Pero solo cuando llega la tormenta, descubrimos si de veras confiamos o si flaqueamos. No es para avergonzarnos, sino para hacernos crecer. Así como un examen escolar le muestra al alumno qué tanto aprendió de verdad. Las pruebas de la vida nos muestran cuánto hemos internalizado la fe. La buena noticia es que cada prueba superada hace nuestra fe más auténtica y firme. El apóstol Pedro comparó esta dinámica con la del orfebre purificando el oro. El oro se mete al fuego para eliminar impurezas, pero el resultado es un metal más puro y valioso. Pedro escribió que nuestra fe, al ser probada por el fuego de la aflicción, resulta en algo más precioso que el oro refinado. En términos sencillos, las pruebas purifican nuestra fe de actitudes superficiales o interesadas. Nos enseñan a amar a Dios por quien es, y no solo por sus bendiciones. ¿Recuerdas el caso de Abraham? Dios quería ver si Abraham lo amaba sobre el regalo, Isaac. Las pruebas a veces nos ponen en situaciones de elegir prioridades. Al superar la prueba, uno sale con un corazón más puro hacia Dios. Segundo, las pruebas forman nuestro carácter y nos hacen madurar. Todos quisiéramos tener virtudes como la paciencia, la empatía, la humildad, la fortaleza interior. Pero,
¿Cómo se desarrollan esas cualidades? No vienen en un paquete mágico que recibimos al creer. Suelen forjarse en el crisol de la adversidad. Hay un versículo en la carta de Santiago que suena chocante al principio, pero encierra sabiduría. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1, 2 al 3. ¿Gozo en las pruebas? ¿Quién se alegra de estar en problemas? Santiago no está diciendo que disfrutemos el dolor en sí. Lo que enseña es que podemos tener una actitud positiva, sabiendo que esa dificultad producirá algo valioso en nosotros. En este caso, paciencia, que también se traduce como perseverancia. Cuando pasamos por tribulaciones y no nos rendimos, vamos desarrollando resiliencia, esa capacidad de resistir y seguir adelante. De modo similar, en Romanos capítulo 5, Pablo afirma: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia, carácter probado, y el carácter, esperanza. Es todo un proceso en cadena. Un atleta no desarrolla músculo y resistencia viendo televisión, sino entrenando duro, pasando por la fatiga y el dolor muscular. Así también el músculo espiritual se entrena con las pruebas. Cada dificultad enfrentada con fe es como una sesión de gimnasio para el alma. Duele, cansa, pero al final sales más fuerte. Si nunca enfrentáramos contratiempos, quizás seríamos bastante inmaduros espiritualmente, caprichosos y débiles. Dios nos ama demasiado como para dejarnos así. Él quiere hacernos crecer y sabe que las pruebas, aunque no nos gusten, son herramientas efectivas para ese fin. Tercero, las pruebas nos enseñan a depender de Dios y no de nosotros mismos. Cuando todo va viento en popa, es fácil creer que tenemos el control de la vida. Pero basta que sobrevenga una enfermedad repentina, una crisis financiera o un golpe emocional para derrumbar esa ilusión de autosuficiencia. Muchos pueden testificar que fue en la dificultad cuando más se acercaron a Dios. En la prueba, reconocemos nuestros límites y buscamos ayuda en lo alto. Como dice el Salmo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Dios a veces permite que nuestras muletas humanas nos sean quitadas para que aprendamos a caminar sostenidos por Él. Pablo, el apóstol, contó que Dios le dio un aguijón en la carne, un problema persistente, quizás una enfermedad, para que no se enalteciere y para que aprendiera que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad humana. ¡Qué paradoja! Cuando nos sentimos fuertes por nosotros mismos, a veces dejamos a Dios en segundo plano. Pero cuando estamos débiles, clamamos a Él y descubrimos su fuerza, sustentándonos. Es un descubrimiento precioso. Dios es suficiente, su gracia nos basta. Muchas personas han dicho después de una crisis: no sabía que Dios era todo lo que necesitaba, hasta que Dios fue todo lo que me quedó. En la oscuridad, su luz se aprecia más brillante. En la carencia, su provisión se vuelve más evidente. Recordemos cómo en el desierto Dios alimentó a Israel con maná del cielo diariamente, precisamente para que aprendieran a confiar día a día. Lo dijo en Deuteronomio: te hice pasar hambre y te alimenté con maná. Para que supieras que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Es decir, la prueba nos enseña a confiar en la palabra y promesa de Dios más que en los recursos materiales. Dios nos quiere dependientes de Él, porque sólo así experimentaremos plenamente su fidelidad. Cuarto, las pruebas permiten que Dios obre milagros y manifestaciones de su poder. Un punto interesante. No habría milagro de horno ardiente si no hubiera jóvenes arrojados al horno. No habría resurrección si no hubiera cruz. Las circunstancias imposibles preparan el escenario para que Dios se luzca, por así decir. Cuando todo va normal, tendemos a atribuirlo a la casualidad o a nuestras capacidades. Pero cuando algo excede lo humano y oramos, y Dios responde, entonces su gloria se manifiesta claramente. Jesús una vez oyó que su amigo Lázaro estaba enfermo, y curiosamente retrasó su ida, diciendo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Lázaro murió y ya llevaba 4 días en la tumba cuando Jesús llegó.
solo para luego resucitarlo delante de todos. Menuda prueba para María y Marta, las hermanas, que sufrieron la pérdida para luego ver el milagro. Es algo difícil de aceptar, pero a veces Dios puede permitir una situación crítica con el fin específico de mostrar su poder en ella y que muchos crean. Pensemos en aquel ciego de nacimiento del Evangelio. Su prueba personal terminó en un milagro que glorificó a Dios. En los ejemplos que vimos, los 3 hebreos en el horno vivieron un milagro portentoso. Sin Goliat, David nunca habría tenido la chance de demostrar la potencia de la fe con una onda. Sin la tormenta en el mar de Galilea, los discípulos no habrían visto a Jesús caminar sobre las aguas y calmar el viento. Esto no significa que Dios provoque cada problema para hacer show, no. Pero sí que ningún problema es tan grande que Dios no pueda intervenir. Y cuando lo hace, Él se lleva el crédito y nuestra fe crece como resultado. Cada prueba superada es un monumento a la fidelidad de Dios en nuestra vida. ¿Recuerdas los altares de piedra que levantaban en el Antiguo Testamento cuando Dios hacía algo grande? Asimismo, en nuestro corazón quedan piedras conmemorativas de cada situación difícil en la que vimos la mano de Dios obrar. Quinto, Dios nos prueba porque nos ama, no porque nos odia. Esto es crucial entenderlo. Un padre amoroso disciplina y entrena a sus hijos para su bien. Si no amara, los dejaría hacer lo que sea, sin corregirlos nunca, sin prepararlos para la vida. La Biblia en Hebreos capítulo 12 nos recuerda: porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Y aunque ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, después produce fruto apacible de justicia en los ejercitados en ella. En nuestro contexto, las pruebas serían esa disciplina o entrenamiento. Saber que vienen de un Padre amoroso cambia la perspectiva. Dios no es un sádico, ni juega con nosotros por capricho. Él busca nuestro bien final, aunque a veces ese bien venga envuelto en papel de dolor momentáneo. Como un cirujano que hiere para sanar, o como un entrenador estricto que te hace sudar para que ganes la carrera, Dios orquesta nuestras pruebas con mano sabia y corazón tierno. Cuando entendemos esto, comenzamos a confiar más incluso sin tener todas las respuestas al ¿por qué ahora? ¿Por qué a mí? Sabemos Él ¿para qué? Para formarnos, purificarnos, usarnos, bendecirnos al final. Ahora bien, alguien podría preguntar, ¿todo lo malo que me pasa es una prueba de Dios? ¿O cómo distingo una prueba de Dios de, digamos, una consecuencia de mis errores o de un ataque del enemigo espiritual? No todo problema significa automáticamente, Dios me está probando específicamente en esto. La vida humana está llena de aflicciones simplemente por la condición caída del mundo. Enfermedades, desastres naturales, injusticias, etc. A veces sufrimos por malas decisiones nuestras o de otros. Por ejemplo, si malgasto mi dinero y caigo en bancarrota, no puedo culpar a Dios diciendo que es una prueba. Son consecuencias. Sin embargo, la fe puede transformar cualquier circunstancia difícil en una prueba provechosa. Quiero decir, así la situación no haya venido directamente mandada por Dios, de todos modos, Dios puede usarla para refinarte. Romanos 8:28. Promete que, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas incluye aún las metidas de pata, los ataques del maligno, los accidentes imprevistos. Dios es tan bueno y tan poderoso que puede tomar cualquier circunstancia amarga y al ponerla en su crisol, sacarle algo dulce al final. Eso es esperanzador. Entonces, más que obsesionarnos con discernir, ¿me estará probando Dios o es otra cosa? Lo importante es que en cualquier dificultad busquemos la enseñanza y nos apoyemos en Dios para salir adelante. Si es algo meramente consecuencia natural, Dios puede aprovecharlo pedagógicamente para tu bien. Y si es realmente una prueba orquestada por Dios, pues con mayor razón ponte bajo sus alas y pide su gracia para aprobarla. Gracias por habernos acompañado en este recorrido por las pruebas y propósitos de Dios. Espero de corazón que estas historias y verdades hayan tocado tu alma, que te hayan dado ánimo y perspectiva. La próxima vez que sientas que la vida te aprieta, recuerda,
Dios aprieta, pero no ahoga. Él está contigo en la prueba y detrás de ella hay un porqué y un para qué, que quizás superan tu entendimiento en el momento, pero que sin duda son para tu bien. Mantén la fe, persevera y agárrate de la mano de Dios. Al final, descubrirás que la prueba habrá valido la pena. Nos vemos en un próximo vídeo. Que Dios te bendiga y te fortalezca siempre, especialmente en medio de tus pruebas. Hasta pronto.